¿Qué pasaría si te dijera que existen textos antiguos que narran una historia completamente diferente sobre Jesús? ¿Qué pensarías si supieras que algunos de los más cercanos a Él tenían secretos que el mundo jamás conocería hasta ahora? ¿Y si descubrieras que la relación entre Judas e Iscariote no fue la traición que siempre nos contaron, sino un acto más profundo, más complejo, incluso necesario? Hoy vamos a adentrarnos en los textos apócrifos más escandalosos sobre la vida de Jesús. Textos que la Iglesia nunca incluyó en el Nuevo Testamento. Algunos fueron ocultos por siglos, otros rechazados por ser considerados peligrosos o herejes. ¿Pero por qué? ¿Qué contienen estas escrituras que tanto miedo han generado? En este video, vamos a explorar estas revelaciones. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre tu visión sobre Jesús y su misión en la tierra. Número 1. El Evangelio de Judas, el traidor redentor. Comencemos con uno de los textos más polémicos, el Evangelio de Judas. Durante siglos, Judas Iscariote ha sido visto como el traidor por excelencia. El hombre que por 30 piezas de plata entregó al Hijo de Dios a la muerte. Pero, ¿y si todo esto fuera parte de un plan mucho mayor? En este Evangelio, Jesús le confía a Judas un papel esencial. No lo desprecia, sino que lo elige como su aliado más cercano. Según este texto, Judas no traiciona a Jesús por codicia, sino que actúa bajo las instrucciones del mismo Cristo. Sí, lo has escuchado bien. Jesús le pide que lo entregue a las autoridades, porque es la única manera de liberar su espíritu de la prisión de su cuerpo mortal. Este documento, descubierto en el siglo XX, trastoca por completo la imagen que tenemos de Judas. Se nos dice que, de entre todos los discípulos, Judas fue el único que realmente comprendió la misión divina de Jesús. Mientras los otros discípulos estaban cegados por las enseñanzas tradicionales, Judas entendió el sacrificio que debía hacerse. Pero aquí es donde surge el conflicto. Si Judas era el héroe de esta historia, ¿por qué fue vilipendiado durante siglos? ¿Por qué la tradición lo ha condenado como el peor traidor? Este evangelio nos deja con más preguntas que respuestas. Pero una cosa es clara: la historia de Judas es mucho más compleja de lo que creíamos. Número 2. El Evangelio de Tomás, un Jesús místico. Aunque menos escandaloso a primera vista, el Evangelio de Tomás. Este no es un evangelio narrativo, sino una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Lo que hace a este texto tan peculiar es que no se enfoca en los milagros o en los eventos de la vida de Jesús, sino en sus enseñanzas más profundas, muchas de ellas de corte místico. Lo que diferencia al Evangelio de Tomás de los textos canónicos es su enfoque en la gnosis, el conocimiento secreto que lleva a la salvación. Jesús, en este Evangelio, parece más un maestro espiritual que un redentor. En vez de hablar de su sacrificio, habla del conocimiento oculto, de la iluminación que pocos pueden alcanzar. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, dice uno de sus famosos pasajes. Lo que este evangelio propone es que la salvación no depende de la fe en la resurrección, sino de la comprensión de un conocimiento profundo que reside dentro de cada uno de nosotros. Es posible que Jesús enseñara dos versiones de la verdad, una para las masas y otra solo para los iniciados, aquellos capaces de comprender su verdadero mensaje. Este evangelio desafía la noción de que Jesús vino únicamente a morir por nuestros pecados. En su lugar, lo pinta como un maestro de sabiduría, alguien que vino a revelar los misterios más profundos del universo. Pero, si eso es cierto, ¿por qué este evangelio no fue incluido en el Nuevo Testamento? Número 3. El Evangelio de Felipe, el misterio de Jesús y María Magdalena. Ahora llegamos a un texto que ha causado controversia durante siglos.
El Evangelio de Felipe. Este evangelio gnóstico es famoso no solo por sus enseñanzas espirituales, sino por un pequeño y enigmático detalle. El texto menciona que Jesús solía besar a María Magdalena en la boca. Este simple acto ha llevado a algunos estudiosos y autores a preguntarse si Jesús y María Magdalena tenían una relación más cercana de lo que siempre nos han contado. De hecho, el Evangelio sugiere que María Magdalena era la discípula favorita de Jesús, la única que realmente entendía su mensaje. Los otros discípulos, en particular Pedro, estaban celosos de su relación. El texto también sugiere que Jesús no vino solo para salvar el alma, sino también el cuerpo. Esta es una idea central en el pensamiento gnóstico, donde se busca una unidad entre lo material y lo espiritual. ¿Acaso la relación entre Jesús y María Magdalena era una encarnación de esta idea? La pregunta que nos deja este evangelio es desconcertante. ¿Podría María Magdalena haber tenido un rol mucho más importante en la vida de Jesús? Un rol que la historia oficial de la Iglesia ha minimizado o, peor aún, ocultado deliberadamente. Número 4. El Evangelio de la infancia de Tomás, el niño Jesús. Hasta ahora hemos visto a Jesús como un maestro místico y como un redentor con un plan divino. Pero ¿qué hay del Jesús niño? El Evangelio de la infancia de Tomás nos ofrece un retrato perturbador de Jesús en su niñez. Este no es el niño perfecto y obediente que imaginamos. En lugar de eso, lo vemos como un niño con poderes sobrenaturales y a veces con un temperamento peligroso. En una de las historias más impactantes, un niño empuja al pequeño Jesús mientras juega. Jesús, en respuesta, usa sus poderes para matar al niño. Sí, así como lo oyes. Pero no solo eso, luego lo resucita, como si este fuera un simple juego para él. Este texto retrata a un joven Jesús que está aprendiendo a controlar su divinidad, pero en el proceso comete errores. Esta imagen de un Jesús vengativo y caprichoso es extremadamente incómoda para los creyentes. No es el Jesús misericordioso que predica el amor al prójimo. Es posible que, en su infancia, Jesús todavía no comprendiera completamente su misión en la tierra. Número 5. El Evangelio secreto de Marcos. Un misterio velado. El siguiente texto nos lleva a un lugar aún más oscuro y misterioso. El Evangelio secreto de Marcos contiene pasajes omitidos en la versión canónica del Evangelio de Marcos, en especial uno que ha desconcertado a los estudiosos durante años. En este Evangelio, se describe cómo Jesús resucita a un joven de entre los muertos y lo invita a pasar la noche con él para recibir enseñanzas secretas. Aunque el texto no es explícito, esta escena ha sido interpretada de muchas maneras, algunas de ellas muy controvertidas. ¿Qué quería decir realmente este evangelio? ¿Por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? ¿Y qué tipo de enseñanzas compartía Jesús solo con aquellos a quienes él mismo resucitaba? Número 6. El Evangelio de María, la voz de María Magdalena. El Evangelio de María es uno de los textos apócrifos más sorprendentes, y no solo por su contenido, sino por quien lo protagoniza, María Magdalena. Este texto ha generado una gran controversia debido a que coloca a María en un rol de liderazgo que no se encuentra en los evangelios canónicos. Según este evangelio, después de la resurrección de Jesús, María se convierte en una de las discípulas más importantes y se le revelan enseñanzas que no fueron dadas a los otros apóstoles. Este evangelio presenta una escena clave en la que los discípulos, confundidos por la muerte de Jesús, buscan orientación sobre el significado de sus enseñanzas. Es María quien da un paso al frente, compartiendo una visión que tuvo del Señor resucitado, en la que Él le transmite revelaciones espirituales profundas, sobre todo acerca de la naturaleza del alma y el viaje del alma después de la muerte. Lo más sorprendente de este texto es la reacción de los otros discípulos, en particular de Pedro,
quien se muestra escéptico y celoso de la posición de María. Según el Evangelio, Pedro cuestiona por qué Jesús habría escogido a una mujer para transmitir sus enseñanzas más profundas. Sin embargo, María responde con convicción y firmeza, mostrando que tenía un conocimiento especial y una cercanía espiritual con Jesús que los demás no comprendían. La pregunta que surge es, ¿por qué fue tan importante ocultar este evangelio durante siglos? ¿Podría ser que la figura de María Magdalena tuviera un papel mucho más central en el cristianismo primitivo del que se nos ha contado? Este evangelio plantea una visión revolucionaria, la de una mujer con autoridad espiritual, capaz de interpretar las enseñanzas más místicas de Jesús. Número 7. El Evangelio de Nicodemo. El descenso de Jesús al infierno. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, es un texto que profundiza en uno de los eventos más desconocidos y misteriosos de la vida de Jesús, su descenso al infierno. De acuerdo con este Evangelio, después de su crucifixión y antes de su resurrección, Jesús descendió al inframundo para liberar las almas de los justos que habían muerto antes de su llegada. La imagen que se describe en este texto es épica y sobrecogedora. Se nos muestra a un Jesús triunfante que desciende a las profundidades del infierno, donde las fuerzas demoníacas tiemblan ante su presencia. Aquí, Jesús rompe las cadenas que mantenían cautivas las almas de los justos, incluidos personajes como Adán, Eva, Abraham, David y otros profetas. Uno de los momentos más impactantes es cuando el rey del infierno, conocido como Hades, se ve completamente derrotado y humillado por el poder de Cristo. En un acto de total autoridad, Jesús abre las puertas del infierno y libera a las almas que habían estado esperando su redención desde el inicio de los tiempos. Este texto plantea preguntas profundas sobre el alcance del sacrificio de Jesús y sobre lo que realmente sucedió entre su muerte y resurrección. ¿Qué significa que Jesús descendiera al infierno? ¿Por qué este aspecto de su misión no es tan conocido en la enseñanza cristiana moderna? El Evangelio de Nicodemo nos presenta a un Jesús más poderoso que nunca, un Salvador que no solo redime a los vivos, sino que vence a la muerte y el infierno mismo. Número 8. El Apocalipsis de Pedro. Una visión del cielo y del infierno. Finalmente, llegamos a uno de los textos más escalofriantes y a la vez fascinantes de los evangelios apócrifos, el Apocalipsis de Pedro. Este texto describe visiones detalladas del cielo y del infierno, con una claridad y crudeza que no se encuentra en los evangelios canónicos. En este Apocalipsis, Jesús lleva a Pedro a un recorrido por los dos destinos posibles de las almas, el paraíso y la condenación. Las descripciones del infierno son particularmente vívidas. Pedro es testigo de los tormentos que sufren los pecadores, cada uno castigado de acuerdo a sus faltas: blasfemos, adúlteros, asesinos. Todos ellos enfrentan castigos espeluznantes, quemados por llamas eternas o sometidos a torturas inimaginables. Pero lo que realmente resalta en este texto es la compasión que Pedro siente por las almas condenadas. En un momento desgarrador, Pedro pregunta a Jesús si no puede haber misericordia para estas almas atormentadas. Jesús, en una respuesta que combina justicia con gracia, sugiere que, al final de los tiempos, quizás habrá una reconciliación universal, donde todos, incluso los más condenados, podrían ser liberados de sus tormentos. El Apocalipsis de Pedro no solo ofrece una visión detallada de la vida después de la muerte, sino que también desafía algunas de las creencias más comunes sobre el castigo eterno. ¿Es posible que, en su infinita misericordia, Dios eventualmente perdone a todos los seres humanos, incluso a los condenados? Este texto plantea una pregunta profundamente emotiva y teológica, una que sigue siendo debatida por teólogos hasta hoy. Estas han sido
Las verdades ocultas de los textos apócrifos que hablan sobre Cristo. Estos textos nos revelan un lado de Jesús que la tradición oficial ha tratado de ocultar o suprimir. Nos muestran a un Jesús más humano, más complejo, más enigmático. Un Jesús que no solo enseñaba abiertamente, sino que también compartía conocimientos secretos con unos pocos elegidos. Un Jesús que no siempre fue comprendido, ni siquiera por sus discípulos más cercanos. Pero lo más desconcertante de todo es que estos textos, aunque considerados heréticos o peligrosos, sobrevivieron. Fueron ocultados, rechazados y olvidados por siglos, pero nunca desaparecieron por completo. ¿Es posible que dentro de estos textos apócrifos encontremos las claves para entender el verdadero mensaje de Jesús? ¿Qué otras verdades han sido ocultadas de nosotros? Solo el tiempo y la investigación revelarán la respuesta. Gracias por ver este video. Si te ha intrigado lo que has escuchado hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre las verdades ocultas de la historia cristiana. ¿Qué opinas de estos textos? ¿Podrían contener la verdadera historia de Jesús? Déjanos tus comentarios.